Buongiorno a tutti, benvenuti. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro que lleva por título, tiene un título seguramente a primera vista bastante complicado. Como es un encuentro de una hora, no queremos hacer una síntesis de un pensamiento, un recorrido intelectual como este pensamiento riquísimo y aún hoy muy fecundo como es el de Giussani, sino simplemente dar cuenta a un público más vasto que el de exclusivamente los especialistas y adeptos al trabajo de lo que ha sucedido hace algunos meses, especialmente desde el 11 al 13 de diciembre de 2017, lo que sucedió en diciembre del año pasado en la Facultad Teológica de Lugano, que es la única facultad teológica fuera de Italia cuya lengua dominante es el italiano, y veremos la importancia de esto como un puente entre la teología que se piensa siempre con la T mayúscula, la teología del norte de Europa, la teología alemana o francesa, y la teología con la T minúscula de los países mediterráneos, Italia, España. Por tanto, el encuentro de hoy lo hemos previsto como una rendicontación, una síntesis, dar cuentas de lo que se hizo en diciembre del año pasado. Podríamos decir que es el valor de una facultad de teología. Por primera vez en Europa y segunda en el mundo, organiza un congreso no tanto de Giussani como educador y la fecundidad de su carisma que ha realizado una realidad como Comunión y Liberación, una realidad de en segundo orden como el meeting, porque de eso ha nacido, sino tanto más bien un congreso sobre Giussani como teólogo, filósofo, y afrontar con rigor científico, como requiere el estudio de la teología, la riqueza, la complejidad, partiendo de la formación, de las fuentes, los encuentros, del desarrollo. Sobre todo veremos el desarrollo ecuménico, porque el carisma del movimiento se ve muy bien, y aquí el carisma de Giussani entra en relación con otras confesiones cristianas, particularmente con los ortodoxos, con el judaísmo también y con el islam. Habíamos pensado en invitar junto con el rector de la Facultad de Teología de Lugano, profesor René Roux, también uno de los protagonistas del comité científico que ha trabajado durante muchos años, y aquí veo en primera fila otro de los profesores, Paximadi, otros profesores que han colaborado en este convenio, que ha sido el alma secreta de este congreso. Nos habría gustado que hubiera venido también André-Marie Jumaris, que actualmente es profesor ordinario de Teología Moral en la Universidad de Lugani, para que nos presentara su tesis sobre que ha profundizado de manera sorprendente en el vínculo, el aprecio recíproco entre Giussani y el filósofo y teólogo Hans Urs von Balthasar. Hemos tenido la ocasión en el congreso de escucharlo para ver desde el archivo Balthasar, este archivo, este dossier más grande y frecuente entre Balthasar y Giussani, más de cuando se pensara, pero por una pequeña operación que tiene que afrontar, Diego Manis no podrá estar aquí con nosotros por esta operación quirúrgica, y por tanto
toda la labor de la presentación queda bajo los hombros del rector René Rousse, de origen valdostana, del Valle de Aosta, por tanto es italiano del Valle de Aosta, como orígenes. Después de sus estudios filosóficos y teológicos en su ordenación en el 91, se especializa en teología patrística, estudios orientales en Roma, luego Oxford y París. Del 2000 al 2003 es profesor de teología dogmática en el Instituto de Sant'Anselmo en Aosta. Después de algunas experiencias de enseñanza en Roma, en África, India, en Alemania, desde 2010 es titular de la Cátedra de Historia de la Iglesia Antigua, Patrología y Ciencias Eclesiásticas Oriental en la Facultad de Teología de la Universidad de Erfurt, en la que era entonces hermana Alemania del Este, y hoy ya Alemania. Se convierte en prodecano y después decano de estudios en el 2012 de esta facultad Erfurt, y en el 2012 es nombrado rector de la Facultad de Teología de Lugano y solo 2 años después elegido presidente de la Asociación de Universidades Privadas Acreditadas de Suiza. Sus ámbitos de investigación son la historia de las doctrinas cristológicas en ámbito griego y siríaco, historia de la hermenéutica teológica y la teología de las religiones. Querría plantear una pregunta, la más inmediata, creo, que cada uno de vosotros tenga. ¿Por qué un congreso sobre Giussani? ¿Cómo ha nacido la idea de un congreso y cómo habéis hecho? O sea, que digámoslo tranquilamente, sin ningún apunte polémico, se requiere un cierto coraje y una cierta sapiencia en sentido latino para llevar adelante un trabajo del tipo. Le agradecemos no solo por el congreso en su momento, sino por estar aquí. Soy yo que os agradezco esta invitación, que me produce un gran placer, y aprovecho para traeros el agradecimiento también y el saludo de André-Marie Jumari, mi compañero que no está aquí. El congreso ha tenido 2 orígenes, uno más inmediato y otro más remoto. Empecemos por la más inmediata, que era la situación que se dio en Lugano. La Facultad de Lugano fue fundada por Monseñor Eugenio Correco, que era muy amigo de Luis Giussani. Por tanto, nuestra facultad celebraba el 25 aniversario de su existencia. Nació como un intento de crear una teología que, si bien siendo académica, estuviera también al servicio de la Iglesia y la sociedad. Digamos que fue un experimento de Monseñor Correco. Pasan los años, la situación evoluciona y pareció que en el 25º aniversario, en el nuevo siglo, nuevo milenio, parece que que haya una pregunta que plantearse: ¿qué teología nos sirve a nosotros en una situación que quien ha hecho conmigo los estudios teológicos en la segunda mitad de los años 80 parece que haya pasado un mundo desde entonces? Entonces se hablaba de comunismo, hoy ya no se sabe ni qué es. La realidad ha cambiado también a nivel eclesial, muchas situaciones, y es por eso que la facultad ha pensado en algunas iniciativas que llevar a cabo justamente para reflexionar sobre qué significa hacer teología y ser teólogos hoy, sobre todo en las modalidades propias de una facultad de teología, muy limitadas en algún sentido. Entonces, entre las diferentes iniciativas hemos querido también detenernos sobre alguna figura que fuera particularmente significativa, y es entonces que hemos elaborado algunos criterios en el comité para seleccionar quién. Bueno, no todos podían ser analizados. Entonces, primer criterio, la cultura italiana o italófona. Por
como se ha dicho ya antes, la Facultad de Teología de Lugano es la única facultad teológica parte de el Vaticano, es la única facultad extranjera que tiene como lengua italiano. Por tanto, querríamos estudiar sobre algún autor italiano o italófono. El segundo criterio debería ser el del impacto de su pensamiento. Teología no puede ser solo lo que se escribe en despacho, si bien hay que trabajar en despacho. Se requiere un pensamiento que haya tenido un impacto constructivo en la vida de las personas, un pensamiento que se haya demostrado fértil, capaz de mover a las personas. Bueno, y esto a nosotros nos interesaba detenernos, no nos interesaba estudiar una teología que muy bella, bien, pero no hubiera creado un fruto constructivo. Bien, el cantón Ticino es una realidad pequeña, muy vinculada a la Lombardía, históricamente, con características específicas y particulares. Se requería, por lo tanto, que estos pensadores estuvieran un poco vinculadas a la realidad eclesial del cantón Ticino. El cuarto criterio era que se tratara de una obra de carácter académico, científico, no un partido, una elección, una hipótesis por política eclesiástica o de otra naturaleza, sino simplemente una contribución de profundización que es función de una facultad teológica. Y bueno, aquí han surgido nombres bastante fácilmente. El primero de la lista era el de Monseñor Luigi Giussani. Ha tenido un influjo grandísimo, una influencia grandísima en el cantón Ticino, influencia directa, si bien también indirecta, en la Facultad de Teología por medio de Correcco, del fundador Correcco, y claramente se prestaba a ser la primera figura que pudiéramos afrontar. La otra figura que también hemos elegido, también por motivos de equilibrio, ha sido la del cardenal Martini. El cardenal Martini, en realidad en el cantón Ticino, venía de los estudios más áridos de la teología, los aspectos filológicos. Passemadis sabe perfectamente lo difícil que es explicar a los estudiantes de teología que deben estudiar bien las lenguas sagradas para entender la Biblia, pero a él también ha tenido una reflexión y una influencia grande en una parte no restringida de personas. Entendéis que políticamente no nos podría resultar una cosa problemática, porque conocemos la historia, sabemos las situaciones, sabemos, no obstante, que esta opción en términos tales ha sido una opción que ha permitido clarificar cuál ha sido la función de una facultad teológica que, como decir, tiene justamente este papel de contribuir a la reflexión. Y es con esto que hemos empezado el congreso sobre don Luigi Giussani. Podéis imaginar que algunas personas temían que fuera una experiencia vinculada exclusivamente a una fracción quizás de la Iglesia, pero ha sido recibido y acogido como debía ser, constituido un comité científico que ha elegido las temáticas y elaborado el conjunto de lo que debía ser llevado a cabo, y así se ha podido proceder a este encuentro que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Hablaremos quizá después de algunos aspectos de este congreso, de cómo ha sido recibido dentro de nuestra facultad y nuestra realidad. Esto, si queremos, ha sido la razón inicial, la más próxima, más inmediata, comenzando un congreso sobre don Luigi Giussani. Recuerdo la reunión al comité organizador del 25º aniversario, cuando se planteó hacer un congreso sobre Giussani. Un compañero cellino de Comunión y Liberación dijo: estás loco, esto no se puede hacer. Bueno, yo vengo de Alemania, soy originario del Valle de Aosta, lengua italiana, me apetecía hacer una cosa loca, me apetecía hacer una cosa
desquiciada. Sabíamos más bien que podía ser muy difícil afrontar esto en el ambiente suizo. Podría sentirse una mayor serenidad en estas cosas, hablar sobre estas cosas que nos tocan el corazón. Hay un origen más remoto en realidad de este congreso que está más vinculado a mi persona, y aquí me permito contar este hecho. En aquellos años en los que estaba ya trabajando en Alemania, en facultades teológicas con amigos, tuve una extraña sensación de que en ciertos ámbitos, compañeros fundamentales de dogmática, en muchos casos, en su reflexión y en sus escritos, mostraban modos de pensar y concepciones muy restringidas, derivadas de la cultura dominante, una forma de pensamiento kantiano un poco superficial, un poco exagerada, por las cuales ciertas cosas no se pueden decir ya no se pueden pensar. Kant explica que la metafísica científicamente no se puede hacer, y muchos lo repetirán después de él, claro. Y bueno, después el teólogo católico que quiere estar en contacto con este mundo tiene una gran dificultad para usar concepciones metafísicas que desgraciadamente se encuentran en nuestras fórmulas de fe, en nuestro credo. Por tanto, no es solo un límite de pensamiento exclusivamente cuanto un temor pastoral de que si yo llevo a cabo una teología de este tipo, yo no puedo ya hablar con el mundo. Me parecía que este modo de proceder no es útil para nada. Me parece que sea un poquito reducir la libertad del pensamiento, reducir el origen, la originalidad y la creatividad, y reduce en última instancia libertades fundamentales de experiencia cristiana. ¿En nombre de qué? En nombre de que no se te entienda. ¿Es un temor fundado el hecho de que no se nos entienda? O quizá no tenemos el valor suficiente para plantearnos ciertas preguntas y plantearlas a quien ha implementado, llevado a cabo el concepto de racionalidad, que es a priorísticamente incompatible con la experiencia cristiana. Por tanto, no es que yo me siento más inteligente que ellos o que ellos fueran más malvados que yo, pero empecé a pensar de dónde me venía esta extraña disponibilidad a interrogarme o ponerme en discusión o en crisis con respecto a formas de pensamiento dominante. Y me he debido dar cuenta de que esto derivaba, a fin de cuentas, de algunas lecturas que yo hice en tiempos del instituto, huellas de experiencia cristiana. Había frecuentado durante un par de años la escuela de comunidad mientras estaba en Aosta, y esto me permitía decirle a mis compañeros de Oltre, al otro lado de los Alpes, empezad a aventurad, quizás introduciros en otros pensamientos que están en este ámbito. Trata, por ejemplo, Ratzinger o Baltasar, etc. Se trabaja en el ámbito académico por modas, tradiciones, mayorías. No hay un único pensamiento que prevalece. Hay otras situaciones. Era necesario llevar a cabo alguna cosa, algo que atrajese la atención. Yo me ocupaba en ese momento de la iglesia, historia de la iglesia antigua, y por tanto yo estaba dedicado a otro género de asuntos. Pero cuando uno tiene a sus espaldas este tipo de recuerdos, y en Lugano emergió esta propuesta para afrontar la figura de Giussani, me pareció providencial y me gustó, y quise sostenerlo de cualquier forma posible. Muchas gracias. Intentemos empezar a entrar, aunque sea en términos fragmentarios, inevitablemente, porque para quien tuviese la exigencia, y espero que sean muchos, de hacerse una idea del itinerario de estos 3 días de congreso, salió un libro del doctor Ugolini con Cantagalli, Ediciones Cantagalli, de la Facultad Teológica. Luigi Giussani, Itinerario Teológico,
es una apertura ecuménica. La apertura ecuménica es un libro que acaba de publicarse. Lo citas en tu introducción. Hemos tenido todos alguna sorpresa en lo inmediato. Es decir, hemos descubierto cosas nuevas, se han ido abriendo otras pistas de investigación que no sabemos dónde nos van a llevar. Yo aquí mirando el índice del libro, intento en 3 minutos delinear cuál es el itinerario en el que se ha movido el Congreso durante estos 3 días. Contexto histórico, con una conferencia de la profesora Bozzi sobre Don Giussani en el catolicismo ambrosiano, de la Iglesia ambrosiana. Luego, entrando en los contenidos más originales de su pensamiento, la antropología teológica, el pensamiento original del hombre, en el que he colaborado yo mismo, y Marco Lamanna, Giussani, que responde al desafío de Kant. Y luego, y esto ha sido realmente una sorpresa, las fuentes de Don Giussani. Y aquí el profesor Massimo Borghesi, con su relación, iluminó la relación con Reinhold Niebuhr, sobre la cual Giussani hizo su tesis doctoral, afrontándolo en los límites que impone el proceso de beatificación, que no hace acceder a los archivos. Y también el profesor Grassi ha recopilado todas las fichas que hizo el seminarista, entonces seminarista Giussani, sobre Henry Newman, sobre todo en uno de sus libros de la gramática de la ausencia. Luego Jacques Servet, un gran amigo de von Balthasar, la relación también con Delubac, y finalmente la aportación de Mónica Scholz, Giussani y Guardini. Es un libro que es una mina preciosa de informaciones interesantes. Y luego una sección dedicada a los encuentros, la relación Giussani-Balthasar, Alberto Saborana, la relación con Juan Pablo II y con el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI. También aquí hemos descubierto detalles realmente interesantes, los encuentros semanales que tenían cerca de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, en un centro llamado Le Cappellette. Luego la relación de Giussani con Coreco. Y la sección que seguramente es la más sorprendente, digamos en ciertos aspectos, es la del ecumenismo, con una mención del traductor al árabe Sobi Makul sobre la relación con el Islam, una lección fundamental del exponente de punta anglicano de la llamada Radical Orthodoxy, John Milbach, y una contribución del filósofo de la Universidad de Kharkov en Ucrania, Filonenko, que
da testimonio de cómo uno puede entender y amar a Giussani siguiendo y seguir siendo ortodoxo. También una relación muy interesante del profesor Wu sobre Giussani, la exegesis, sobre la que quiero preguntar después, y el profesor Braski, que iluminó a partir del libro Vivir la liturgia, la dimensión y la importancia de la mirada nueva, antigua, a la dimensión litúrgica de la experiencia cristiana, y Giulio Maspero, que habló de cómo Giussani se sirvió de forma original de todas las aportaciones literarias, de todos los autores que le gustaban, por ejemplo, Leopardi, que ha propuesto a generaciones de estudiantes. Y por último, una sección quizá breve, pero muy útil, para entender el mare magnum que incluso como estudiosos hay que afrontar. ¿Cómo se ordenan hoy los escritos de don Giussani? Y una contribución interesante del profesor Bressan, que en Gudo pudo ver la biblioteca de don Giussani, pudo ver los autores que él consultaba. Y mi consejo es que si compran el libro, como no tengo duda de que van a hacer, empiecen por el final. Por el final, como hacemos con los libros policíacos, que vamos a mirar quién es el asesino. Al final está la Lectio Magistralis de Julián Carrón. El camino a la verdad es una experiencia, la herencia de don Giussani. Está claro que no es un libro para llevarse a la playa. Son casi 500 páginas, hay que afrontarlo con calma, con tiempo, pero aunque sea por partes, empecemos por el final. He hecho esta panorámica y quería preguntarte, a ti personalmente, como teólogo, como profesor, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que entreves como una novedad de esos días de congreso? ¿Qué es lo que no habías imaginado que pudiera ir así? Pues algunos aspectos están vinculados a la experiencia misma del Congreso, que quizá superaron la normalidad de un congreso teológico. Yo tengo una cierta edad, he participado en muchos y uno no se espera salir de un congreso con un entusiasmo mayor del trabajo que hace, por el trabajo que haces, porque eso forma parte de participar en el Congreso, forma parte de las cosas normales. Pero queríamos tener un encuentro que hiciera el punto de la situación de los estudios que se han hecho hasta ahora de los escritos de don Giussani, que esto pudiera ser un punto de partida casi obligado para las futuras investigaciones. Esto explica la estructura del programa y del libro y la importancia que dimos a las fuentes y a los instrumentos. ¿Y qué fue una sorpresa? Pues para mí, que participé, los
miembros de CL. Los miembros de CL que me decían, hemos descubierto aspectos de Giussani que todavía no conocíamos. Yo sabía que no los conocía y he aprendido muchas cosas nuevas, pero pensaba que era por ignorancia personal, pero que los propios seguidores, los propios miembros de CL que han seguido de cerca a Giussani hubiesen descubierto cosas nuevas de la riqueza de su pensamiento, pues claro, me ha alegrado mucho, ¿no? Ha sido gratificante. Y otro aspecto que me ha hecho notar Ana Lidia Rumanis, hablando del Congreso, fue el clima. Se creó un clima en el que algunos colegas que estaban allí han sido protagonistas desde siempre de la Universidad Teológica de Lugano, que Coreco deseó que fuese una experiencia nueva. Y muchos me han dicho, me parecía revivir la experiencia del inicio, movidos por una pasión, por Cristo, por la Iglesia, que se expresa en una forma especial, que es el trabajo intelectual. Esto aspecto que no es superficial, ha sido lo que más me ha impresionado respecto a otras experiencias semejantes. Y desde el punto de vista de los aspectos de contenido, sobre el contenido, ante todo la dimensión del impacto ecuménico del pensamiento de Giussani. Yendo al corazón de la experiencia cristiana de forma honesta, uno se descubre unido a los hermanos ortodoxos, por ejemplo, y ellos también ven ahí el camino para acercarse cada vez más al centro. Esto creo que es lo que debería hacer la teología como modelo de pensamiento, de reflexión y de servicio. Está claro que es una dimensión extremadamente interesante que salió a la luz. Y otro aspecto es la capacidad de Giussani de unir diversos aspectos, teología, reflexión sobre las escrituras. No es algo que se hace de forma distinta, separada del compromiso de la vida cristiana. Todo queda unido en una visión unitaria del hombre. Y esto da fuerza de alguna manera, hace creativo este pensamiento y también pone en movimiento. Estos son un poco los aspectos, alguno nuevo, alguno más profundizado, que he percibido más interesantes para mí. Y ciertamente, como Facultad Teológica, nos hemos dado cuenta de la utilidad que ha tenido esta oportunidad, nos ha ofrecido esta oportunidad de mirar el pensamiento de Giussani, porque hacer teología no significa simplemente traducir y comentar productos hechos en otra parte que hay que conocer claramente, pero el pensamiento teológico no es algo para expertos, alejado de la experiencia real, pasa también a través de la experiencia. Una confirmación de esta sorpresa, también de los chelinos, de los miembros de Comunión y Liberación, puedo describirla yo con estas palabras. Sobre todo el impacto de lo que yo llamaría la humildad de la inmensa mole de trabajo, inmensa mole de estudio en los primeros años, después del seminario, la profundidad de los estudios de Giussani, ciertamente favorecida por la extraordinaria apertura del clima del seminario de Benecono, que en tales años, en esos años, años 50, desde el punto de vista teológico, la teología romana, en cuanto se usaban ciertos términos,
saltaba inmediatamente una acusación de modernismo en un mal sentido. Y Jules Shannon Benego no puede estudiar a Reinhold Niebuhr, un autor protestante que desde el punto de vista del método marcará profundamente su pensamiento. Se pone en contacto con Newman, se pone en contacto también con la que hoy la definición da un sentido positivo, pero que se llamaba en su momento la Nouvelle Théologie, en acepción negativa, de Lubac, Baltasar. Estudia profundamente a Guardini. Hay una sed de aprender. Hay un trabajo que lo lleva, entre otros aspectos extraordinarios. Pienso en un seminarista que va a escuchar los discos de su profesor para aprender ruso. El profesor del que hablamos es esa figura gigantesca, Monseñor Galbiati. La otra cosa que quiero decir, novedosísima, pero no por ello sorprendente, es cómo ha sido posible en el formalismo neoescolástico de una teología, por un lado muy rígida, en el que empezaban a verse ya fracturas que se habrían abierto aún más en el inmediato postconcilio. La centralidad del acontecimiento de Cristo, la palabra sintética que nadie había usado hasta entonces y que se ha hecho familiar, como era la palabra presencia. Ayer el cardenal Scola nos ha dado cuenta con tintes muy personales lo que ha significado en su vida y qué es lo que significa en la vida de muchos de nosotros, de cada uno de los que están aquí. Escuchar cómo se habla de Cristo presente, sobre todo de este valor, de esta valentía, de este rigor humilde y esta valentía de sacar la propia humanidad, poner en juego la propia humanidad. Me llama siempre la atención el origen de la pretensión cristiana cuando dice no descubriríamos a Cristo si no es a partir de la pregunta ¿yo quién soy verdaderamente? Nosotros usamos hoy, sin darnos cuenta, expresiones como experiencia, encuentro, pero todo esto creo que es eficaz. La expresión usada siempre por el cardenal Scola ha surgido, ha brotado en un momento histórico, en contacto con circunstancias que se podrían resumir en la percepción de que si Cristo es un personaje del pasado, un gran maestro de moral, un maestro de doctrina y no una realidad contemporánea, el cristianismo puede ser como mucho un recuerdo devoto, pero no algo que cambia la vida haciéndola más fascinante y gustosa.
yo me he dado cuenta, ahora la citan todos y la encuentras casi en los paquetes de patatitas del oratorio, la frase que abre Deus Caritas Est no es ante todo, el cristianismo no es una doctrina, una moral, es el acontecimiento del encuentro de una persona que da a la vida una nueva dirección. Pero hablar hace 50 años de un encuentro, de una experiencia, de acontecimiento, no era inmediato. Me ha llamado mucho la atención cuando don Giussani decía, volviendo a los Estados Unidos, hablar de cristianismo como acontecimiento, como un suceso, es como si no nos entendiéramos aún. Es como si estas categorías todavía fueran extrañas en los Estados Unidos. Si no es una realidad contemporánea, es inevitable que el cristianismo se reduzca a doctrinas morales y los resultados, pienso en la Iglesia americana, pero no solo en ella, los resultados están bajo nuestros ojos. Resultados de esta reducción son todas pistas abiertas. No entiendo cómo cada uno de nosotros estas cosas las usa para vivir. La famosa frase que a menudo se nos recuerda, el problema no es tanto saber quién tiene razón, sino cómo es capaz uno de vivir. Por tanto, que se nos devuelva a través de la paciencia y humildad, se requerirá tiempo, el rigor de estudios teológicos, la profundidad de este pensamiento es una contribución a la razonabilidad de lo que vivimos. Me gustaría haceros un ejemplo y aquí llamo por alusiones al profesor Roux como responsable de no tanto como responsable del Congreso, cuanto a salir a la palestra, porque no es el único. Tú ya has hablado de la sorpresa de escuchar a Alexander Filonenko decir tranquilo, pero demostrándolo con citas. He vuelto a encontrar en la experiencia de encuentro descrita por Giussani los mismos acentos que me han convertido a mí de ateo comunista, como casi todos los jóvenes bajo el imperio soviético, nuevamente a cristiano, nuevamente siguiendo a Antoni de Shuros, metropolita ortodoxo. El cristianismo es un encuentro y emergen, porque el Espíritu Santo trabaja así aún hoy, los mismos hilos conductores invisibles en el trantano, el fragor de las disputas, de los contrastes, las dialécticas cotidianas, pero con un cierto momento como como gérmenes, como yemas, surgen de un tronco que se pensaba árido, si bien no muerto, de la experiencia cristiana. Y una de las cosas que me llamó la atención es escuchar a René Roux afrontar un tema que, veréis, por un lado cada uno de nosotros tiene afrontado implícitamente, como don Giussani lee la escritura. Ayer desde esta cátedra el profesor Weiler nos habló de su estupor por la pasión de Giussani por el Antiguo Testamento. Muchos de entre nosotros han quedado fascinados por la forma en la que el Evangelio cobra vida en la lectura, en la comunicación y el ensimismamiento
que tenía Giussani. Escuchar de un experto, entre comillas, que lee el modo de afrontar, de vivir la página neotestamentaria. Dice, mirad que esta es una forma nueva de hacer exégesis. Y uno dice, bueno, aquí hay algo de lo que ser cada vez más conscientes. Me gustaría pedir en estos últimos 20 minutos que nos quedan, si podrías echar una mano a un público más vasto que el de los filósofos y teólogos para entrar en las razones por las cuales tú afirmas este modo de hacer exégesis es una cosa nueva. Me explico cómo hemos llegado a esta contribución. Yo me he interesado mucho por la historia de la hermenéutica teológica y bíblica de la antigüedad y tenía este recuerdo del libro Huellas de experiencia cristiana de Giussani que me fascinó. Cómo leía Giussani algunas páginas de los Hechos de los Apóstoles. Porque cuando hubo un comité científico que tenía que organizar las varias temáticas, yo dije, me parece una temática interesante que hay que afrontar. Quiero poner un tema que afronte de forma específica esta parte. Y el comité científico me devolvió el balón, me dijo, haz tú este trabajo. Bueno, yo entonces traté de preparar algo y me di cuenta que efectivamente esto era un trabajo que no se había hecho hasta ahora. Y esto es algo singular, porque esta capacidad de Giussani de hacer leer y entrar a los oyentes, a quien le escuchaba en las escrituras, entrar en las escrituras es algo de lo que muchos se han dado cuenta, ¿no? Han hablado, pero no se había estudiado. Entonces traté simplemente de entender lo que hacía Giussani y cómo esto podía ser diferente de otras modalidades de afrontar el texto. Yo traté de entender lo que él hacía, entonces traté de ver cómo era la situación en esos años 50 en Italia, cuando él empezó a proponer sus catequesis y reflexiones sobre las escrituras, entre otras cosas. Y me di cuenta de algunos aspectos, que son los que ahora quiero presentar. La relación con la Biblia, las Sagradas Escrituras, sabemos que es fundamental, sobre todo a partir del Concilio. Parece que esto es un compromiso que asumió la Iglesia de difundirlo, casi como si antes del Concilio no se leyese la Biblia y se dijese, ahora la vamos a leer en italiano y nos vamos a entender. Este gran entusiasmo por las escrituras justificado pone en segundo plano un aspecto muy importante. Primero, las escrituras no son fáciles de entender. No abres el libro, lees y ya comprendes. En muchas páginas hay aspectos programáticos que pueden poner en crisis la fe. Por eso no es suficiente con abrir el libro, leer y que el Espíritu Santo me ilumina y me hace entenderlo todo y mi vida de fe se va a ver reforzada. No, es una cuestión compleja. En esos años la Iglesia a nivel general, la Iglesia protestante y creo también la católica, en el contacto con las escrituras estaban pasando por una de las crisis mayores de la historia. La primera había sido después de los primeros siglos cristianos. Muchos cristianos de los primeros siglos no aceptaban el Antiguo Testamento, lo consideraban lejano a su experiencia y se ha hecho un gran trabajo para que ese libro se entendiese como lo que es un gran testimonio de la relación de Dios con el pueblo. Pero luego, afrontando la Biblia, hay dificultades.
¿Por qué? Pues por el aumento de la exegesis histórico-crítica. Se utilizan los instrumentos que tenemos para comprender siempre más. Pero este tipo de exegesis, que entre sus premisas metodológicas dice que no cree en la experiencia de Dios o la posibilidad de una revelación, está claro que no puede ser la forma más adecuada de entender un texto que yo leo por fe. Este fue un grave problema y lo es todavía entre las iglesias protestantes, en el que es importante la referencia al texto escrito, pero ponen en duda incluso la estructura literaria del texto y entonces ahí se rompe todo, ¿no? Todo va en añicos. Los fundamentalistas protestantes tienen una lectura literal del texto y todas las demás iglesias, las tradicionales, ven una están perdiendo fieles rápidamente. Y yo creo que hay una mala relación con las escrituras. Desde el principio hubo esta dificultad, problemas catequéticos, cómo me puedo acercar, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, si alguien me dice que el Evangelio no lo ha escrito Juan, sino que es fruto de una comunidad que ha recopilado pedazos, uno que copiaba y que no sabemos de dónde llega. Esto puede ser la base de mi fe. Entonces, cuando Giussani en los años 50 trataba de introducir a los chicos que en el Instituto Berchet eran la élite de las clases intelectuales de la época, ¿qué podía hacer? O usar los métodos catequéticos tradicionales, leer un pasaje de la Biblia para ejemplificar algo, pero ese proceso no era adecuado desde el punto de vista intelectual, por lo tanto no lo iba a ser para ese público que él tenía. O les enseñaba los resultados de la exegesis con el riesgo de crear crisis de fe, porque nosotros hemos tenido profesores de Sagradas Escrituras, dominicos, jesuitas, que a través de estos estudios se han convertido en ateos, quizá porque el método histórico crítico no era lo suficientemente crítico, porque como teólogos se dejaron en cambio, quien vino después encontró la verdad que buscaba y siguió con su fe. Bueno, pues Giussani aquí eligió otro camino, recogiendo las indicaciones de Montini, arzobispo de Milán en aquel entonces, recuperando el concepto y diciendo en sus cartas pastorales: lo que cuenta es resaltar el sentido religioso del hombre. Este sentido religioso tiene que ser educado. Está presente en todos los hombres, pero no siempre está educado, porque uno puede seguir respuestas distorsionadas. Como vemos hoy, en nombre de la religión se cometen actos criminales. Esto es claramente una interpretación deformada. Montini decía, hay que resaltar la dimensión del sentido religioso educándolo. Creo que Giussani se deja inspirar por esta línea y la pone en práctica. Y en su forma de acceder a las escrituras, él logra superar estas problemáticas vinculadas al método histórico crítico, porque lo importante no es tanto el origen literario, la dimensión de correspondencia precisa a lo que históricamente sucedió y podemos confirmar hoy o comprobar con otras fuentes,
sino que es el testimonio de la experiencia humana que fue el encuentro con la palabra de Dios, que fue el encuentro con Cristo y que leída en esta perspectiva mantiene al 100% su verdad histórica. Esta atención a la experiencia por las personas que vivieron esos hechos permite la hermenéutica correcta. Si yo cuento un encuentro que tuve ayer con unos amigos y otros amigos cuentan lo mismo a otras personas, a cada uno habrá impresionado cosas distintas y contará el encuentro de forma distinta, pero esto no cambia el contenido. Si yo leo las escrituras buscando esta dimensión, puedo captar el núcleo, la parte biocentral. Los problemas no desaparecen, pero son irrelevantes en este sentido. Cuando leo en el Evangelio de San Juan, eran las 4 de la tarde, no es tan indispensable saber si ese detalle de las 4 de la tarde me lo cuenta alguien que es Juan o que es alguien a quien Juan se lo ha hecho saber. Lo importante es que hubo un encuentro. Entonces, esta dimensión se convierte en un camino que nos permite ver las escrituras por lo que realmente son y desean ser. El otro aspecto de su exégesis es la posibilidad de verificar lo que se dice, y aquí entramos en la perspectiva de fe. Cuando leo sobre el encuentro con Cristo, no me interesa saber qué sucedió hace 2000 años, sino saber si es verdadero, es real, es posible para mí hoy. Esta es la autenticidad del encuentro. No me interesa tanto saber si es verdad que Mateo o Juan encontraron a Cristo. Ellos encontraron al Hijo de Dios, y esto entiendo que es verdad si puede suceder también para mí hoy. Por ejemplo, respecto al rol de Pedro, de la autoridad de quien te guía, también mirándolo así es importantísimo. Que yo pueda repetir la experiencia que hicieron sus discípulos como verdadera para mí hoy. Y hoy puedo hacerla, esta experiencia, dentro de la comunidad de la Iglesia que nació de ahí. Yo creo que esta es una de las aportaciones más esenciales que hace el enfoque de Giussani, y entendámonos bien, no es tan nuevo. Afrontar las escrituras como algo vivo es algo que está en la tradición antigua cristiana, pero lo nuevo en Giussani es que él lo hizo en un contexto crítico. Yo me di cuenta a partir de las observaciones que hace, de cómo procede, y yo creo que aquí hay una originalidad, que él volvió a abrir este camino que hace creíble este acercarse a las escrituras desde un punto de vista humano intelectual, no solo fideísta. Y me sorprendió cuando leí la vida de don Giussani de Saborana, me sorprendió un testimonio de una chica que me dijo, me abrió las puertas de la Sagrada Escritura, que para mí era una experiencia desconocida en otras experiencias eclesiales. Y esto es algo que se percibió en el Congreso. Y con mi aportación, mi contribución, hice un primer intento de contextualizar históricamente, analizando la tipología de las formas exegéticas que se encuentran en Giussani.
recoger sus observaciones y entender cuál es la lógica que subyace a toda esta forma de acceder a la Biblia. Espero que hayáis apreciado como un como aperitivo estas citas, porque me parecen congruentes del tipo de trabajo que está ya en acto. Retomo la observación final del profesor Roux. No es que esta forma de leer el Evangelio sea completamente nueva. Es la forma con la que los primeros siglos del cristianismo han mirado siempre como una realidad viva, como una historia en acto, las Escrituras. Aquí nos damos cuenta que aquello en lo que Giussani ha insistido es: no he intentado fundar nada nuevo, no tengo la pretensión de una originalidad, sino de volver a proponer de forma apasionante y de forma persuasiva, esencialmente persuasiva, los factores más esenciales del cristianismo. Que hayamos sido ayudados a dar no solo espesor existencial, sino también posibilidad de verificación en el seguimiento de la vida, perteneciendo a la vida día tras día de la Iglesia dentro de un movimiento. Que nos demos cuenta que solo la pretensión de no querer generar nada nuevo, que nace una novedad y una originalidad, es decir, el volver a acontecer el inicio, los comienzos, el principio, y esto me parece algo no secundario. Por tanto, os invito verdaderamente a comprar los actos del Congreso y, bueno, pueden nacer, atención, también en este caso, tampoco es el clásico movimiento de marketing, es que es una concepción también de cómo se lleva a cabo la teología. Él la ha tocado al principio. Alguien tiene que estudiar, pensar y ponerse a la mesa de despacho, pero es una vida. Esta es la gran intuición de Benegono. Esta es la gran intuición que retoma la facultad de Lugano. No es que haya una teología, una reflexión crítica prescindiendo de la vida que la genera. Bien, puede darse, puede suceder que alguno de vosotros, leyendo esta obra, tenga preguntas, pida clarificación y en el diálogo, planteándolo, se abran perspectivas añadidas. Entre tanto, agradecemos a René Roux. Él me lo decía, veis, han trabajado, muchos han trabajado, Giorgio Parsimati y otros profesores, y después los aplausos los tendré yo. En este aplauso recogemos a toda y agradecemos a toda la Facultad de Teología que ha gastado tanto tiempo y energías para este congreso